Para impartir la conferencia del día de hoy, Transformación en Acción, Cambiar para Sanar, nos hace el honor de impartirla a la licenciada Yael Egel Basels. Ella tiene una especialidad en psico-oncología por el Instituto Psicológico para las Artes y las Terapias. Tiene un posgrado en psico-neuro-inmunoendocrinología por el Consejo Mexicano de Neurociencias. También tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en diseño gráfico por la Universidad de Londres, un seminario en antropología de la muerte por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el diplomado en tanatología, orgullosamente por el Instituto Mexicano de Tanatología. Es conferencista y tallerista en fundaciones oncológicas y desde hace algunos años, orgullosamente también, ponente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le voy a ceder el micrófono y pantalla a la licenciada Yael Egel para que imparta la conferencia del día de hoy. Quiero agradecer su participación, maestra, y con la conferencia Transformación en Acción, Cambiar para Sanar. Los dejo con ella. Disfruten de la conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto que estemos en esta tarde de viernes con esta conferencia. Me da mucho gusto poder ser la que da la primera conferencia de este año 2025 aquí en el instituto. Y justamente con esta cuestión de nuevos años siempre empieza esta idea de los propósitos y de las metas para cambiar, pero conforme van pasando los meses, esos propósitos que a veces nos proponemos, valga la redundancia, pues como que no se logran cumplir. ¿Y esto a qué se debe? Pues que hay veces que no comprendemos todo el proceso de cómo manejar los hábitos. Y justamente en la conferencia del día de hoy vamos a empezar a ver y vamos a conocer de qué manera podemos hacer esos pequeños pasos que pueden transformar nuestra vida durante este año. Hace algún tiempo tuve a una paciente que acababa de perder a su papá, que era como su mayor apoyo emocional, y esta paciente estaba inmersa como en un estado constante de dolor, obviamente de apatía, y en una sesión le pedí que ella identificara un hábito pequeño que pudiera realizar en su día a día y que este hábito representara una manera de empezar a cuidarse a ella misma. Y ella escogió que el hábito que iba a hacer es que cada vez que se despertara en la mañana iba a escribir en un cuaderno un agradecimiento de por qué agradecía ese nuevo día. Y ella, conforme fue pasando el tiempo, me decía que al principio le costaba mucho trabajo encontrar algo positivo, pero con el paso de los días empezaba a hacerle más fácil encontrar estos agradecimientos, así que empezaba a decir gracias por el aroma del café, gracias porque recibí un mensaje de apoyo de alguien, gracias porque dormí bien. Así que este pequeño hábito, una cosa que le quitaba 2 minutos de su día, fue transformando su perspectiva. Y poco a poco esta paciente fue recuperando como las ganas de cuidarse, las ganas de salir adelante, de establecer nuevas metas, y han pasado los años y actualmente esa paciente siempre me dice, es que para mí ese pequeño paso fue el inicio de una nueva vida después de la pérdida, una nueva vida como con un nuevo propósito. Entonces, justamente con este ejemplo es con lo que comienzo para que podamos realizar y tenemos presente este proceso de transformación personal. Y cuando escuchamos o hablamos de transformación personal, tenemos que entenderlo como un proceso continuo. Nunca dejamos de transformarnos, es algo que siempre estamos haciendo. Y este proceso continuo es un proceso de cambio interno que permite que como personas crezcamos, nos adaptamos y vayámonos como siendo congruentes y alinearnos con nuestros valores, con nuestras metas y con nuestros propósitos de vida. Esta transformación personal de alguna manera lo que representa es que nos vamos constantemente replanteando y revisando nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros comportamientos,
Y esos que ya no nos sirven o que ya no nos están dando un cierto bienestar, los vamos a ir modificando por comportamientos más positivos o más significativos. La transformación personal de alguna manera es un proceso de autoconocimiento y de mejora constante, en donde estos pequeños pasos, como el ejemplo que les puse de mi paciente, van teniendo un impacto profundo en la calidad de nuestra vida. Y cuando hablamos de esos pequeños pasos, nos vamos a encontrar con una cosa que se llaman los hábitos. Y es parte de lo que vamos a enfocarnos en el día de esta conferencia y es parte de lo que quiero yo dejarles para este nuevo 2025, como que quede claro y entendido cómo los hábitos van a determinar gran parte de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que logramos. Cuando nos referimos a los hábitos, nos referimos a que son patrones de comportamiento. Son patrones que de alguna manera los vamos haciendo como en automático porque el cerebro de alguna manera los automatiza como para ahorrar cierta energía y para que podamos ser más eficientes en el día a día. Estos hábitos implican un proceso psicológico y un proceso neurológico, que las neurociencias de alguna manera los han estudiado últimamente más, pero los han estudiado a lo largo del tiempo para poder comprender el proceso del comportamiento. Y es tan simple el ejemplo de un hábito como cuando manejamos. Cuando ya tienes el hábito de conocer bien cómo se maneja, ya no estás pensando clutch, primera, clutch, segunda, freno, volteo, espejo, derecha, izquierda. No, ya es una cosa que tu cerebro lo aprendió a automatizar justamente para que haya mayor eficiencia. Pero en este proceso de crear hábitos, vamos a encontrar que hay un ciclo. Hay un ciclo de cómo los hábitos se están automatizando y se están creando como patrones en nosotros. Entonces, estos hábitos que son un comportamiento automático que ya hacemos sin un esfuerzo tan consciente y que nos permiten ahorrar esta energía mental y que podamos enfocarnos en otras tareas más complejas, van a constar de 3 componentes principales. En primer lugar, vamos a tener una señal. Esta señal es el disparador que activa el hábito. Por ejemplo, suena el despertador. Esa es mi señal que activa el hábito, ¿no? Es la disparadora, es el estímulo que le va a decir a nuestro cerebro que inicie un comportamiento. Ya sea que este comportamiento sea externo, como el levantarme, o que sea un comportamiento activado por un sonido o un olor, o interno, como una sensación de sed o de hambre. Entonces, tenemos paso número 1, algo que nos recuerda que vamos a entrar en esta rutina de los hábitos. Paso número 2, la rutina. Es el comportamiento en sí mismo. No importa si es bueno o malo, es el comportamiento. Entonces tenemos señal, sonido despertador. Rutina, levantarme y decir, ay, qué flojera, ¿no? Es lo que continúa de este detonante o de este recordatorio. Es esta acción que vamos a repetir una y otra vez y que de alguna manera se convierte en el hábito. Esta rutina es el hábito en sí mismo. Para completar el ciclo vamos a tener el último elemento, que es la recompensa. Y la recompensa es el beneficio que obtienes, ya sea positivo o negativo, al momento de realizar el hábito. Esta recompensa lo que hace es que va a hacer que esta conexión en el cerebro que automatiza esta conducta se fortalezca y va a hacer que sea más difícil de romper. Entonces, por ejemplo, siento hambre, es una señal. La rutina es que cada vez que siento hambre meto la mano en mi bolsa y agarro un chocolate y me lo como. La recompensa es que ya se me quitó el hambre. Y entonces voy automatizando mi cerebro de que cada vez que sienta hambre, en vez de prepararme una ensalada o comer algo nutritivo, recompenso con el chocolate. Y así se va creando un hábito que se va reforzando con el tiempo y que se va convirtiendo en automático.
lo que significa que no necesito pensar conscientemente para activarlo. Y es una situación tan compleja y cómo el cerebro participa en esta creación de hábitos, y se ha estudiado y es tan apasionante entender que querer cambiar un hábito no es algo que sucede de la noche a la mañana, porque el cerebro y toda la parte de las neurociencias está implicado ahí. ¿Por qué? Conforme el cerebro va repitiendo estas acciones, lo que va haciendo es que va creando conexiones neuronales. Estas conexiones neuronales, conforme más repetimos estos automáticos, se vuelven más fuertes y hacen que la ejecución sea más fácil. Este proceso de cómo se fortalecen las conexiones cerebrales se le conoce como neuroplasticidad, y explica por qué a veces es tan difícil cambiar un hábito y moldear nuestra mente para tener una nueva rutina. Porque cuando ya llevamos mucho tiempo en este automático, esas conexiones son como más fuertes, y quererlas romper, por decirlo así, se tarda. Vamos a encontrar que va a haber ciertas partes del cerebro que van a ser como las protagonistas de este proceso de la neuroplasticidad. Vamos a encontrar que primero hay una parte del cerebro que se llama los ganglios basales, y ellos son los responsables del comportamiento automático. Los ganglios basales básicamente permiten que el cerebro libere esta energía para que, en vez de enfocarse en una conducta ya automatizada, esa energía se disponga para otras nuevas tareas. Y el otro protagonista es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que empieza a aprender hábitos. Es esta área del cerebro que nos va a ayudar a tomar decisiones conscientes, y como que es la que aprende el hábito, y una vez que la corteza prefrontal ya lo aprende, ya se lo manda a los ganglios basales y ellos lo automatizan. Entonces, cada vez que nuestro cerebro está como reorganizándose y creando conexiones neuronales, esas conexiones de los viejos hábitos están profundamente arraigadas en el cerebro, se tienen que aprender a reescribir. Y para reescribirlas, el único o la mejor manera es volver a tener de una manera consciente repeticiones de nuevos patrones para cambiar los hábitos. Y lo vemos, siempre digo el ejemplo de que si tenemos el bote de basura en un lugar de la casa y en ese lugar lleva 20 años, estamos acostumbrados a pasar y aventar la basura ahí. Y de repente un día al marido se le ocurre cambiar de lugar las cosas de la casa y nos cambia de lugar el bote de basura. Al principio vamos a seguir pasando y aventando automáticamente la basura a donde estábamos acostumbrados a tirarla, hasta que después de varias veces que vamos y nos agachamos y volvemos a reprogramar a nuestro cerebro para decir, el bote de basura ya cambió de lugar. Lo mismo pasa con los hábitos, y eso es lo que hace que a veces sea tan difícil cambiar. Es tan difícil porque cuando tenemos un hábito muy arraigado, nos va a dar ya una recompensa inmediata. Sobre todo los hábitos a los que se les llama negativos, como lo es el sedentarismo, como lo es la mala alimentación, ellos dan una recompensa inmediata. A diferencia de hábitos positivos, que las recompensas tienden a tardarse más tiempo en mostrar beneficios. También es muy difícil cambiar de hábitos por este proceso de automatización que les explico. Y tenemos que tener presente que cuanto más tiempo llevamos repitiendo un hábito, más arraigado está en nuestro cerebro, más automático es y más difícil es de redescribirlo. Y por último, es difícil cambiar estos hábitos porque ya tenemos, como lo dice este ciclo, cierta asociación con señales que desencadenan este hábito automático incluso cuando no lo deseamos. Por ejemplo, me decía un paciente que estaba
en el proceso de dejar de fumar, que cada vez que él terminaba una cuestión de su trabajo, él siempre era como de, ya terminé, es hora de mi descanso, me voy a fumar un cigarrito. Era su automático, ese era su hábito, terminar una tarea y fumar, terminar y fumar. Cuando empezó a dejar de fumar, él decía, es que cuando terminaba el trabajo necesitaba premiarme con algo, o sea, ya estaba tan acostumbrado a fumar que empezaba a sentir una frustración y que mi trabajo no estaba bien porque ya no estaba recibiendo esa recompensa de fumar. Entonces lo que empezó a hacer fue que empezó a comer. Entonces sustituyó o empezó a redescribir este hábito de fumar por comer. Y de repente a las 3 semanas subió de peso y decía, pues mejor vuelvo a fumar porque la recompensa no es la que yo espero. Y afortunadamente no volvió a fumar porque las neurociencias nos dicen que va a haber una serie de principios o pasos a seguir para que podamos cambiar un hábito. Y es con lo que quiero que nos quedemos con este inicio de año, porque normalmente, como les digo, como está aquí en el meme en la pantalla, siempre el 1 de enero tenemos todas las ganas, toda la motivación, pero los siguientes 364 días del año ya no lo podemos hacer. Pero la buena noticia es que la ciencia nos enseña cómo cambiar un hábito. ¿Y cómo se va a cambiar este hábito? Vamos a tener 5 pasos que se han comprobado que ayudan a generar y a redescribir los hábitos. Y el primero es que necesitamos identificar el ciclo del hábito. Necesitamos sentarnos y analizar cuál es la señal que desencadena ese hábito, cuál es la rutina y cuál es la recompensa que obtengo. En el ejemplo de mi paciente, la señal era terminar un trabajo. El hábito era fumarse un cigarro y la recompensa era como desestresarse, relajarse y sentir como premiarse por haber terminado ese trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Paso número 2, sustituir la rutina. No podemos eliminar de golpe el hábito, pero lo que sí podemos es reemplazar esta rutina manteniendo la misma señal y la misma recompensa. En el caso del paciente, sustituyó el fumar por comer. Ya después de que vamos sustituyendo esta rutina, la idea es sustituirla por rutinas o por conductas saludables. Por ejemplo, si comes un chocolate al sentir ansiedad, puedes reemplazar el comer un chocolate por salir a darle la vuelta a la manzana o por hacer ejercicios de respiración. Así, lo primero que cambiamos es la rutina. Una vez que la rutina es modificada, podemos pasar al paso 3, en donde ya vamos a modificar la señal, donde ya vamos a cambiar estos disparadores que activan el hábito. Por ejemplo, si cada vez que voy caminando de mi trabajo de regreso a mi casa paso por la panadería y huelo el pan, necesito cambiar la señal. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cambiar la ruta. En vez de pasar por la panadería, me cruzo la calle y paso por la tlapalería para no tener esta señal. Hay que modificar la señal. Y necesitamos entender que se tiene que hacer de manera paulatina, con pequeños pasos y sencillos. Y estos pequeños pasos se les llama microhábitos para que no sea algo tan agobiante, tan intimidante. Por ejemplo, si mi intención de este nuevo año es meditar, yo no puedo empezar a meditar 40 minutos de jalón si nunca lo he hecho, porque va a ser agobiante. Necesito empezar con pequeños y sencillos pasos. Así que me propongo a meditar 2 minutos al día. Y empiezo a crear este hábito de la meditación de 2 minutos. Posteriormente lo voy a ir sumando para que vayan a ser 40. Pero lo que nos dice en esta parte de la neuroplasticidad cerebral es que para redescribir los hábitos necesitamos que empecemos de poquito a poco. Y si ustedes ven en este ciclo de hábito, siempre hay una recompensa.
Así que cuando empecemos a cambiar un hábito, necesitamos utilizar un reforzamiento positivo. ¿Qué es esto? Premiarnos y celebrar nuestros avances, por pequeños que sean, porque esto es lo que va a hacer que se fortalezca la motivación y que el nuevo hábito se consolide. Entonces, si yo logré meditar 2 minutos hoy, bien, me felicito, lo reconozco. Si mañana logré meditar solo 1 minuto, no importa, es un avance, ya estoy empezando a meditar, lo reconozco. Eso mantiene la motivación y eso permite que se consolide el hábito. Cuando hablamos de hábitos, también es importante que podamos distinguir la diferencia y cómo en nuestra vida impactan los hábitos positivos y los hábitos negativos. Porque, como ya hemos dicho, los hábitos tienen un impacto en nuestra vida. En nuestra vida en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto emocional y mental. ¿Por qué? Porque son estas conductas repetidas de manera automática que o van a ser un aliado para nuestro bienestar o va a ser un obstáculo para nuestras metas. Entonces, tenemos que conocer que los hábitos positivos son aquellos que contribuyen al bienestar general. Son aquellas conductas que van a mejorar nuestra salud, que nos van a hacer sentir más productivos, que van a fortalecer nuestras relaciones personales y que de alguna manera están alineados con nuestros valores y nuestras creencias. Normalmente los hábitos positivos tienen que ver con el autocuidado, con el cuidado físico, como es hacer ejercicio, dormir bien, una alimentación equilibrada, el cuidado emocional, el crecimiento personal y las relaciones personales. Estos hábitos positivos lo que van a ocasionar es que van a aumentar el grado de bienestar y por lo tanto va a haber una mayor salud física y mental. Estos hábitos positivos también van a alentarnos en la motivación, en la autoestima y en la estabilidad. A diferencia de los hábitos negativos, que son aquellos comportamientos que proporcionan una recompensa, pero que tienen a largo plazo consecuencias perjudiciales, ya sea para nuestra salud, ya sea para nuestro bienestar o ya sea nuestras relaciones. ¿Cuáles son los hábitos negativos más comunes? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la mala alimentación, tener una rutina sedentaria, el fumar, el tomar, el procrastinar en tareas importantes, el reprimir nuestras emociones, el ser muy autocríticos, muy autoexigentes, el no fomentar relaciones sanas, el estar en las redes sociales, todas las cuestiones que tienen que ver con abusar de algún vicio, son esos hábitos negativos que ¿qué es lo que hacen? Van a generarnos estrés y frustración. Y no solo eso, estos hábitos negativos van a afectar a nuestra salud mental y a nuestra salud física. Van a afectar a nuestras relaciones y van a hacer que no tengamos una calidad de vida. Entonces, ¿qué hábitos son los que de alguna manera queremos cambiar? Pues son estos hábitos, negativos, en los que tengo que entender que no los cambio de la noche a la mañana, los sustituyo y voy paso a paso, poco a poco. Por ejemplo, un cambio de hábitos es la alimentación. Estoy acostumbrada a comer garnachas todos los días. ¿Y cuál es la recompensa de comer garnachas? Que me alivia el hambre y que me da un placer por el sabor de la comida. ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo? Bueno, subida de peso, de colesterol, falta de energía, problemas de salud. No se trata que deje de comer. Lo que se trata es de que sustituya, en vez de comer garnachas, que come ensaladas. Voy a seguir teniendo la recompensa de saciar el hambre y a largo plazo los beneficios van a ser mayores. Estos hábitos, tanto positivos como negativos, lo que tenemos que tener presente es que van a determinar mucho de nuestro bienestar emocional.
Los hábitos no solo afectan nuestro cuerpo, sino que también afectan nuestras emociones. Así que cuando tenemos hábitos positivos como es hacer ejercicio, dormir bien, tener una relación sana, vamos a ver que emocionalmente nos vamos a sentir mejor. Vamos a tener menos estrés, menos ansiedad y una mayor sensación de bienestar, de estabilidad emocional, a diferencia de los hábitos negativos. Si procrastino, postergo tareas, me autosaboteo, no tengo un autocuidado, lo que va a pasar es que los ciclos de ansiedad, de depresión y de desmotivación se aumenten. Y va a haber una afección en la parte emocional. Y eso es que tenemos que entender que hay una relación muy grande entre los hábitos y la sanación emocional. Así que cuando estamos pasando por un duelo, cuando estamos pasando por una crisis, los hábitos va a ser una herramienta fundamental para sanar. Los hábitos va a ser una herramienta fundamental para que podamos recuperar la estabilidad y para que podamos recuperar la esperanza, como el caso de mi paciente que les conté al principio de la conferencia. Estos pequeños cambios diarios van a ser como un efecto dominó que van a permitir que a la larga se mejore un área de nuestra vida. Estos pequeños cambios, como salir a caminar, como dedicar 5 minutos al autocuidado, van a hacer una gran diferencia cuando enfrentamos situaciones difíciles. Y con que empecemos a mejorar un área de nuestra vida, por ejemplo, el dormir, el área del sueño, vamos a empezar a impactar positivamente en otras áreas de nuestra vida, como el estado de ánimo, como la concentración, y así va a ser justamente como estos engranes que se van moviendo en conjunto. Otro ejemplo que me viene a la cabeza es una chica que se separó de su esposo y empezó a tomarse un vaso de agua tibia en las mañanas cuando se despertaba. Este vaso de agua era como un acto de cuidado personal, porque le ayudaba dizque a una mejor digestión y no sé qué, de agua con limón. Entonces, este pequeño hábito de despertarse y tomarse un vaso de agua la motivó a establecer otras rutinas saludables, como hacer ejercicio, como empezar a salir a tomar clases en el parque de zumba y de no sé qué, y así poco a poco todo empezó con un vaso de agua. Esta chica que estaba en un duelo por separación fue retomando actividades y la fueron ayudando a superar este aislamiento emocional de la pérdida. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría que reflexionen ustedes por un segundo qué hábitos, no importa si es positivo o negativo, tienen mayor impacto en su vida actualmente, y en vez de ponernos a pensar en 12 propósitos del año nuevo, tratemos de identificar qué estrategias puedo implementar para poder tener metas más claras, más realistas y generar de esa manera un cambio para sanar. Porque estos cambios sostenibles, estos cambios reales, que son los que yo quiero que ustedes se queden con esta conferencia, debemos de entender que son estos microhábitos de los que les hablaba. En lugar de tratar un cambio radical, el cerebro, por todo este proceso de la neuroplasticidad que les explicaba, le es más fácil comenzar con microhábitos. Estos microhábitos pueden empezar a ser tan fáciles o tan sencillos que de alguna manera no lo vamos a poder fallar. Y incluso hay una explicación de los 2 minutos. Te dice que para que el cerebro pueda empezar a crear un nuevo hábito, 2 minutos lo debes de empezar a realizar. Entonces, si deseas empezar a meditar, empieza con 2 minutos al día en lugar de 1 hora. Si quieres adoptar una dieta saludable, comienza reemplazando el alimento que más daño te causa.
Si quieres decir, bueno, voy a empezar a comer mejor, bueno, en vez de comer garnachas, voy a seguir tomándome la coca, pero bueno, voy a dejar las garnachas y las voy a reemplazar por otro alimento más saludable. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? Porque los cambios graduales son mucho menos intimidantes y van permitiendo que estas conexiones cerebrales se vayan afianzando y se vayan creando y se vayan fortaleciendo, y eso hace que sea más fácil incorporarlos en la rutina en la rutina diaria, porque estos microhábitos son acciones pequeñas, simples y fáciles de realizar, y que nos van a servir como punto de partida para crear hábitos más grandes, más sostenibles. Entonces, la idea es comenzar con microhábitos que no requieran una gran cantidad de esfuerzo, de motivación. ¿Por qué? Porque los microhábitos van a ser fáciles, rápidos, van a ser específicos, están claramente definidos y no dependen de acciones complejas. Ejemplo, beberme un vaso de agua tibia con limón al despertar. Es más fácil que nuestro cerebro procese y entienda beberme un vaso de agua con limón al despertar que pensar en que a lo largo del día me tengo que tomar 2,5 litros de agua y mantenerme hidratado. El primer paso es el inicio de una rutina más grande. Y estos microhábitos funcionan porque lo que hacen es que van a romper la resistencia inicial. Estos microhábitos lo que hacen es que la barrera que está para formar un nuevo hábito es como grande y gorda, y el microhábito lo que hace es que esta barrera la va rompiendo poco a poco y ya lo permite que el hábito se pueda reescribir. Estos microhábitos lo que hacen es que nos ayudan a tener una consistencia. Realizar algo pequeño regularmente lo que va haciendo es que va afianzando el compromiso. Y, como les decía, generan un efecto dominó. De alguna manera, un microhábito lleva de manera natural a realizar acciones relacionadas. Una sola, por ejemplo, sentadilla, te va a llevar a motivarte a hacer 2 más. Para que pueda haber estos cambios sostenibles, es muy importante que tengamos una estructura. El cerebro funciona estructurado y con claridad, así que necesito tener, ¿por qué?, una intención, una planificación, o sea, un cómo, y una consistencia. Es la manera en la que estos microhábitos pueden empezar a aterrizarse. Y ahorita regreso a esa diapositiva. Tenemos que tener presente que un microhábito es el primer paso de un gran hábito. Y yo les invito a que reflexionen cuando han querido empezar a hacer ejercicio, cuando han querido empezar a hacer una dieta. Normalmente creemos que debe de ser radical. Hoy dejo de tomar refresco y azúcares y harinas y dejo de fumar y voy al gimnasio y me despierto temprano, y pasa una semana y ya no hago nada de lo que me había propuesto. ¿Por qué? Porque siempre creemos que debe de ser así, de tajo. Y no, el cerebro funciona, como les he ido explicando, con estos pequeños pasos. ¿Cómo vamos a hacer que estos microhábitos funcionen? ¿O por qué funcionan tanto estos microhábitos? Porque tenemos ya estas señales o estos disparadores existentes que nuestro cerebro tiene automatizado, y lo único que hace el microhábito es agarrarse de ellos para crear un nuevo hábito. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿qué ejemplos de microhábitos nos puedes decir tú, Yael, que pueden ayudarnos a generar cambios para sanar en este nuevo año? Por ejemplo, en salud física, ponte los tenis para salir a correr. Empieza todos los días, en vez de salir a querer correr 20 kilómetros, ponte los tenis, ponte la ropa. Eso, el simplemente hecho de ponértelos, puede empezar a animarte a salir. No salgas a correr, sal a caminar.
Mientras te estás lavando los dientes, haz 3 sentadillas. Despiértate y di una afirmación positiva cada mañana. A la hora de dormir, escribe una cosa por la que estás agradecido a lo largo del día. Lee una página de un libro. Escribe un párrafo en tu diario. Acomoda un objeto que está fuera de lugar una vez al día. Porque, por ejemplo, si mi hábito que quiero establecer es leer, pero siempre digo, ay, no me da tiempo, no tengo motivación. Cuando yo empiezo con este micro hábito de leer una página al día y empiezo a aprovechar los disparadores existentes, pongo el libro al lado del buró donde está el control de la tele, para que en vez de prender la tele, agarre el libro. A medida que me vaya acostumbrando a agarrar el libro en vez de prender el control de la tele y leer una página, va a haber un momento en que ya no es una página, que ya voy a empezar a leer más páginas porque ya empecé a meterme en el hábito. Entonces, estos micro hábitos lo que hacen es que nos enseñan que el cambio significativo comienza con pequeños pasos y que la clave es la constancia. Para eso también necesito tener un ambiente propicio. Otro de los factores que nos impide escribir nuevos hábitos en nuestro cerebro es que no modificamos nuestro entorno. Y si el entorno no es propicio, es más difícil que nos alejemos como de las tentaciones. Por ejemplo, si quiero comer más frutas y en mi cocina las tengo guardadas allá en la caja hasta atrás y adelante tengo todas las bolsas de papas, pues no va a estar, este entorno no va a estar propicio para generar ese cambio. Entonces, si no quieres estar en el celular antes de dormir, pues conecta tu celular afuera de tu cuarto, o no lo conectes en el buró junto a la cama, conéctalo en el conector que está allá y que te tienes que parar, o en el del baño, porque si tú creas ese ambiente propicio, facilitas la creación de estos nuevos micro hábitos. Y necesitamos siempre mantener esa motivación, que eso es algo que es lo que nos pasa cuando iniciamos estos propósitos de año nuevo, que nos desmotivamos muy rápido. Y la manera en la que esa motivación se mantiene es que reconozcamos y celebremos los pequeños avances, aunque parezcan insignificantes. Por ejemplo, si durante una semana lograste hacer 10 sentadillas, pues el sábado prémiate dándote un baño de burbujas. ¿Por qué? Porque esa recompensa lo que va a hacer es que va a reforzar el comportamiento positivo y va a ayudar a que se consolide el hábito en el cerebro. Prémiate. Ay, hoy no metí el celular. Bien, te felicito. Y también es importante el apoyo. Una de las cuestiones que sucede con los seres humanos es que cuando tenemos como este sistema de apoyo nos volvemos más responsables. En el momento que compartimos nuestras metas con alguien de confianza o que compartimos con un grupo que tiene objetivos similares, nos va a ayudar esta responsabilidad social a que se aumente la motivación, a que exista un compromiso porque no quieres decepcionar al otro, quedar mal con el otro, y de alguna manera te comprometes contigo misma. Así que busca establecer sistemas de responsabilidad con tus seres queridos para generar estos cambios de hábitos. ¿Por qué? Porque además de motivarte, también estas recompensas y reconocer nuestros progresos lo podemos hacer en equipo y es mejor. Ve monitoreando tu progreso. El registrar de una manera visual tus avances, ya sea como que en un calendario vayas marcando los días que sí cumpliste con tu hábito, te permite ver de una manera tangible y palpable que estás avanzando. Y eso
al momento que el cerebro lo ve, lo que hace es que refuerza el compromiso, aumenta la motivación y hace que estas redes neuronales que apenas se están formando se hagan más fuertes. Muchas veces cuando estamos en este proceso de generar nuevos hábitos, de repente queremos dejar de comer azúcar y que es el cumpleaños de la hija y llegan con un pastel. Y híjole, si no pude decir que no a la rebanadita y ya luego me estoy martirizando y sufriendo porque rompí ese propósito que me había planteado. Entonces tenemos que entender que estas recaídas solamente es un aprendizaje, que está bien si te desvías porque no es un fracaso, sino es la oportunidad para analizar qué no está funcionando la estrategia y cómo modificarlo. Si fuiste, por ejemplo, fuiste al gimnasio todos los días y de repente no fuiste 3, bueno, reflexiona, ¿por qué no fui? ¿Fue por falta de energía? ¿Fue por falta de tiempo? ¿Fue por errores de planificación? Fue por falta de tiempo, porque no me organicé bien. Entonces, voy a ajustarme a esas consecuencias y voy a reenfocar estas recaídas para mejorar. Así que si hay estas recaídas, evita la autocrítica, evita el culparte y evita el tirar todo por la borda. Las recaídas lo que hacen es que nos ayudan a ver eso que nos hace falta mejorar en la estrategia para generar ese cambio sostenible. Y siempre pregúntate, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué aprendí? El que tengamos una rutina de autorreflexión nos mantiene conscientes de nuestro progreso. El que tengamos una rutina de autorreflexión nos permite que esta transformación personal y este crecimiento continuo se mantenga. Y como dice el dicho, Roma no se construyó en un día, así que por favor, sé paciente. El cambiar un hábito lleva tiempo. Dice las neurociencias que aproximadamente se necesitan 66 días para que se cree una nueva conexión neuronal. Entonces, para formar un nuevo hábito, depende de cada persona y la complejidad del hábito, pero se necesita tiempo y se necesita constancia. Así que en vez de estar viendo el resultado final, enfócate en los procesos y en los pequeños esfuerzos, poco a poco, porque esto es lo que nos va a permitir tener un cambio sostenible. El hecho de que pasemos como el aprendizaje y la planeación a una acción. Dice que el último paso para la transformación personal consiste en pasar del aprendizaje y la planeación a la acción. Más acciones y menos palabras. ¿Y cómo podemos empezar a tener esta integración y esta acción? Resumiendo todo lo que hemos visto en la conferencia del día de hoy, es empezar con el principio de pequeños pasos. Eso te evita a que te sientas abrumado. Empieza con pequeñas acciones diarias que te acerquen a tu meta. Cada acción, por mínima que sea, va a tener un impacto acumulativo. Si tu meta de este año, tu propósito de este año es mejorar tu salud mental, empieza con una pausa de 3 minutos al día para meditar, para autorreflexionar, para realizar respiraciones conscientes. Y lo que sucede es que cuando dividimos un gran objetivo en pequeños pasos accionables, disminuimos la resistencia que tenemos al cambio y aumentamos la probabilidad de éxito. Por eso les digo, como dice esta imagen, Roma no se construyó en un día. ¿Qué hacían? Iban colocando ladrillos cada hora. No todo lo tienes que lograr hoy mismo, pero si tú no dejas de poner ladrillos día a día,
a la larga vas a construir un imperio. Si tú dejas de poner ladrillos, pues no construyes nada. Diseña una rutina anclada en tus hábitos existentes. El tener estas señales ya como automatizadas te va a permitir que sea más fácil integrar y vincular nuevas rutinas a lo que ya he establecido. Entonces, si tienes el hábito de tomar café las mañanas, usa el café como la señal o el disparador para, en ese momento de que tomo café, realizar mi lista de prioridades del día. Así que identifica cuáles son tus hábitos actuales y busca oportunidades para esos hábitos actuales, añadirles nuevas acciones relacionadas con los objetivos que te has planteado. Aprovecha este proceso de automatización cerebral de los hábitos existentes, porque así va a ser mucho más fácil adaptar nuevas conductas. Y visualiza el éxito. La visualización es una herramienta muy poderosa para integrar un cambio. El cerebro, en el momento que nos ve realizando esa acción, permite que ese hábito se consolide más fácil. Visualízate. Si tu meta este año es subir al pico de Orizaba, vete arriba de la cima, visualízate con el casco, con los bastones, que tu cerebro lo vea, porque de esa manera va a ser mucho más fácil que creas que puedes lograr ese cambio. Si quieres ser más organizado, visualiza tu lugar de trabajo más limpio, ordenado, siente la sensación de calma que te va a dar ese lugar como lo estás visualizando. La visualización, como les digo, va a activar las mismas áreas del cerebro que la acción real, lo que prepara a toda tu mente y a todo tu cuerpo para la acción y por lo tanto para la ejecución. Y es importante que nos retroalimentemos. Estate monitoreando continuamente y reflexionando sobre los avances que has tenido en la integración de este nuevo hábito. Y ajusta. Se vale equivocarse, se vale decir, no, esto no me funciona, voy a volver a empezar. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo hoy para alcanzar mi meta? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué cosas necesito cambiar? Porque justamente este acto de reflexionar refuerza el compromiso, nos permite detectar áreas de mejora y no nos lleva a tener un proceso de autoexigencia excesiva. Y la resistencia al cambio es natural. Entonces, también realiza estrategias conscientes para romper esta resistencia al cambio. Recuerda tus propósitos iniciales, recuerda los beneficios que te va a traer este cambio y en vez de pensar, ay, esto es bien difícil, ay, yo no voy a poder con eso, cámbiate el lenguaje y piensa, esto es un reto, lo voy a poder superar. Comprométete con tus metas, comprométete con alguien de confianza y estate constantemente recordando que no es difícil cambiar, que tú tienes esa posibilidad de hacerlo más fácil. Estas estrategias de estarnos reforzando que no es difícil, lo que hacen es que reducen el miedo al cambio y aumentan esta resistencia a esta dificultad de cambiar. Lo que hacen es que la liberan. Y como les decía, celebra tus acciones, no solo el resultado. Si iniciaste una rutina de ejercicio y completaste una semana, felicidades, lo lograste. Los pequeños avances van incrementando la motivación y reforzando este hábito positivo. Entonces, quedémonos con esta imagen de Roma, recordando que la transformación personal no ocurre de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones tomadas conscientemente y la clave está en actuar hoy, repetir mañana, ajustar y repetir siempre que sea necesario. De esa manera vamos a ver que los cambios no solo son momentáneos, sino que se vuelven parte de nuestra vida. Así que
Con esto yo cierro esta conferencia, se nos fue de volada esta hora, esperando y deseándoles a cada uno que y a cada una que este 2025 sea el año para que ustedes puedan implementar estos nuevos hábitos que les permiten materializar y realizar lo que anhelan y que les da bienestar. Les mando un abrazo, les deseo que tengan una bonita tarde, un bonito año